Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con enorme gusto. Muchas gracias por haberme invitado a esta Academia Juniors Tabasco 2021. Por cuestiones de tiempo y respetando lo establecido por los organizadores, me dio un poco rápido en esta parte para cumplir con tiempo y forma. Mi nombre es Luis Miguel Orozco Guerrero. El tema que les voy a exponer es del trabajo de investigación que lleva por nombre Habilidades socioemocionales en las comunidades educativas, una propuesta de implementación para los docentes de educación media superior en el CECITE Plantel Pénjamo, Agenda 2021-2022. En la parte del planteamiento del problema, pues es la cuestión de no solamente conocer las técnicas didácticas que auxilien en las cuestiones pedagógicas nada más, sino también el cómo reforzar las habilidades dentro del procesamiento de información emocional y sobre todo para enriquecer la parte de la formación socioafectiva de las y los alumnos y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por eso que esta investigación lo que pretende es busca analizar la importancia de capacitar y formar al docente en el desarrollo de sus emociones y sobre todo también muy importante el cómo insertarlo dentro de sus actividades diarias en el aula sin importar la materia que esté impartiendo, matemáticas, español, lectura, biología, química o de especialidad. Hay que recordar también la cuestión de que no solamente ya se requieren conocimientos académicos, sino que para enfrentar los desafíos laborales y sociales se requieren de más competencias y sin duda nosotros los docentes debemos tener esas competencias y habilidades de intrapersonales para fomentarlas dentro del aula y sobre todo para formar a los estudiantes y puedan enfrentar todos los cambios que están habiendo en nuestro entorno. Y no debemos olvidar lo que señala Estremera y Fernández en el sentido de reforzar la importancia de reforzar la dimensión emocional junto con la cognitiva en los procesos de aprendizaje, ya que si no hay emociones y una motivación pues positiva, pues no puede favorecer un clima adecuado en el aula y esto pues afecta el aprendizaje. Y es aquí, por ejemplo, donde surgen las interrogantes. ¿Cuáles competencias debe dominar el docente para dar respuesta a estas necesidades de la comunidad estudiantil? Y pues básicamente lo que se pretende es identificar esas competencias socioemocionales en la comunidad docente y de cómo mejorarlas y fortalecerlas para mejorar esta cuestión del ejercicio profesional y muy específico es analizar esas necesidades formativas en el área emocional, diseñar un instrumento de evaluación cuantitativo para pues, la detección de las habilidades de la inteligencia emocional y el tercero es diseñar un instrumento para desarrollar las técnicas didácticas que fomenten la inteligencia emocional. La parte de las hipótesis es sobre todo si un docente tiene un concepto alto de su capacidad para enseñar y de su preparación con la materia, qué tanto es su impacto en su labor y los resultados académicos si no la tiene, si tiene una mala o nula valoración de sí mismo. Y sobre todo también el uso de estrategias motivacionales adecuadas por el docente tiene una influencia clara en el autoconcepto del alumno y cuanto más valor le da al alumno, mejor es su valoración como estudiante competente y sobre su capacidad hacia las diferentes materias que cursa. Dentro de la parte del contexto escolar es educación, es un subsistema de educación media superior, CECITE, Guanajuato, Plantel Pénjamo. En el contexto familiar, las familias son nucleares tradicionales, la cuestión sociocultural pues se ve obviamente afectado por el contexto de no solamente ya era la violencia que estaba padeciendo el Estado y que creo que es en todo el país también, sino pues ahora esta nueva forma de aprendizaje debido a la pandemia. La cuestión normativa, pues es importante nosotros como servidores públicos entender toda la normativa y las cuestiones legales que hay que seguir para dar un cumplimiento positivo en el servicio educativo y no hacer ningún sesgo de ningún sentido. Y recordar solamente en esta parte de las emociones, en las cuestiones teóricas es importante entender esta cuestión de la educación emocional y la inteligencia emocional
y recordar que desde hace tiempo los filósofos como Platón, Aristóteles, entre otros, pues hacían mucho hincapié en la parte del sentir del individuo y su importancia dentro del proceso de aprendizaje. No olvidar también las cuestiones de los pensadores pedagogos, como lo es Paulo Freire, que comenta y plantea un aspecto importante pues respecto al profesor, ya que pues entre mayor eh, cuestión de conocimiento tenga el docente y conozca al otro individuo, pues su trabajo será pues obviamente más adecuado, y no olvidar tampoco el concepto, dentro del concepto de inteligencia que marca Piaget, hace mucho hincapié en que si una fuente adecuada un aspecto afectivo, el ser humano no tendrá un desarrollo intelectual adecuado. Entonces es aquí donde observamos la parte del sentimiento, del sentir, lo importante que es en las cuestiones cognitivas. Dentro del marco sociológico, pues Bandura, por ejemplo, comenta este aprendizaje social de las diferentes acciones que giran en el contexto, que empieza a hablar también de los contextos y cómo influyen estas cuestiones también de aprendizaje. Y lo que comenta Vygotsky en proveer a las personas de un entorno adecuado, y sin olvidar este enfoque constructivista que plantea la postura del docente como un facilitador que orienta al estudiante en el reconocimiento de las emociones y el manejo de las mismas para que les generen un bienestar. Entonces, y para poder aperturar el aprendizaje. Para Vygotsky, la relación del sujeto con el medio que lo rodea es activa y es importante esta comprensión. Entonces aquí vamos observando la importancia que es el autoconocerse, y sin duda para poder enseñar al estudiante a hacer esta actividad. Y en esta cuestión, este estudio es un enfoque metodológico cualitativo, donde se pretende tener una visión general respecto a todas las relaciones que están involucradas dentro del contexto, en este caso del CECITE, y a partir de ellas poder comprender todas estas cuestiones y cómo se produce esta cuestión del desarrollo socioemocional y su efecto que tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el interior del aula. El tipo de investigación es una investigación conjunta entre lo descriptivo y lo correlacional. La finalidad es recoger todos los datos de las variables de investigación que se han planteado dentro de las capacidades socioemocionales de las y los maestros de educación media superior, y sobre todo también para poder validar todo a través de controles estadísticos apropiados, y aquí, por ejemplo, no hay la posibilidad de poder manipular estos datos, y la firme convicción de analizar si la comunidad docente ha sido formado en estas competencias, y si en esta parte tiene una mejor formación, pues qué tanto es o qué tanto mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí hay que hay que señalar también que la población muestra son los maestros del CECITE, son 21 docentes. Aquí quiero hacer un señalamiento. Nuestra formación como tal, de un inicio, no es en educación o en pedagogía. Aquí, por ejemplo, solamente un 7% de la comunidad docente tiene una formación inicial en educación. Los demás somos ingenieros, abogados, tenemos una formación distinta, y el 29% ya tiene una formación por posgrado, ya sea en educación o pedagogía. Entonces aquí vamos visualizando el contexto también que se vive diferente a lo que es educación media superior y a lo que es en básica en todos los sentidos, también en relación a los perfiles. La parte de los instrumentos, pues son cuatro test o cuestionarios, los cuales se tiene toda la autorización, se tuvo toda la autorización para poderlos implementar, lo que es la escala de Hamilton para la ansiedad, se utilizó también el de la escala de depresión de Beck, el inventario de inteligencia emoción de Barón y el test TMS 24. Esto es importante señalar que debido al COVID se hizo uso de la tecnología
utilizando los formularios de Google para que poder recopilar toda la información. En esta cuestión también todo lo que es el procesamiento para recopilar la información, pues todas estas cuestiones de las representaciones sociales que se poseen respecto a la educación socioemocional y su relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues sí nos hizo observar la necesidad de trabajar en esta cuestión de la inteligencia emocional y la autorregulación de la comunidad docente, ya interpretando los datos que se recopilaron con estos instrumentos, pues sí muestra la necesidad de trabajar en estas competencias. Siempre lo dije, ¿cómo es posible que le pidas a un docente que trabaje la cuestión socioemocional si antes él o ella no está apta o está fracturado en lo que siente y no es capaz de autorregular lo que siente? Pues será muy difícil que lo pueda replicar hacia la comunidad estudiantil. Entonces, en esta cuestión, lo que se buscó también es implementar una cuestión curricular, es en esta parte de implementar un curso para fomentar en el participante las habilidades socioemocionales que permitan identificar sus características personales, sociales y culturales, cómo gestionarlas y sobre todo también las cuestiones de las relaciones interpersonales y a través de la autorregulación y la influencia social. Y también él y la docente pues será capaz de identificar estas cuestiones de la inteligencia emocional a través del autoconocimiento y la aceptación. Y lo que se trata también es de que se conduzca a través de esto, pues poder generar un bienestar en el trabajo y así pues impactar de forma positiva la forma en la que se interactúa y empatizar no solamente también con los pares maestros, sino pues con la comunidad estudiantil tanto dentro y fuera del aula. La metodología, el curso se trabaja de 3 maneras, de forma individual, en equipo y en plenaria. El curso se comprende de 14 sesiones, 2 horas por cada sesión, y se utilizará todas las cuestiones tecnológicas para trabajar en cuestión de los objetivos de cada sesión. Y aquí es importante mencionar que se abordan los seis pilares denominados como más importantes dentro de las competencias socioemocionales, que son la empatía, el liderazgo, la comunicación, la motivación, la autoestima y la tolerancia. Y un ejemplo de las actividades pues es el trabajar, por ejemplo, con la empatía, el material que se va a utilizar, el tiempo y las actividades que se van a estar realizando, y también cada uno de ellos pues va a generar una evaluación para poder medir todas las cuestiones que se puedan generar dentro del curso y sobre todo hacer más eficiente esta parte del trabajo socioemocional con la comunidad docente y de cómo irlo insertando en las actividades diarias en la labor de enseñanza. Y en este sentido, algunas de las recomendaciones para la comunidad docente es desarrollar un sentido de apertura, dando mayor protagonismo a la comunidad estudiantil y generar un sentido de pertenencia. Eso es muy importante, además de hacerles saber que son elementos más importantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. La otra es tomar conciencia sobre la importancia del rol que se ejerce en el aula para lograr en las y los estudiantes un progreso afectivo en su formación integral mediante herramientas que les permitan el crecimiento de su inteligencia emocional y puedan lograr un ambiente en armonía y permita un trabajo sano. Y otra de las recomendaciones es incluir en el aula de clase actividades que ayuden al estudiante a mejorar sus habilidades sociales a través del uso de estrategias que permitan desarrollar las capacidades de comunicación, empatía y comprensión y sobre todo muy importante, inclusión. La parte de las recomendaciones también para el subsistema es realizar talleres, en este caso del subsistema CECITE Guanajuato, realizar talleres y seminarios de capacitación en la gestión socioemocional en la comunidad docente, con el fin de que tenga un mejor desempeño en el trabajo del aula y mejorar el rendimiento de los estudiantes. Otra de las recomendaciones es utilizar los resultados de la investigación como fuente para consulta de otros investigadores interesados en el estudio de la inteligencia emocional
y también continuar desarrollando investigaciones dirigidas a conocer las diferentes variables personales, familiares y organizacionales que pueden estar relacionadas con el desempeño laboral, y de esta manera al diseñar un programa de desarrollo personal, pues va a generar estrategias que seguir para, pues lo que se pretende es mejorar el servicio educativo y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas son algunas referencias bibliográficas. En el trabajo pues viene completo, viene más información. Les agradezco la atención brindada. Muchas gracias. Quedo pendiente para sus dudas y comentarios. Muchas gracias.